la Federación Argentina de Cardiología la oportunidad de coordinar esta actividad que llevamos a cabo con 3 prestigiosos profesionales. Muchas gracias, doctor Juan José Badimón, que además de ser un científico reconocido, tiene una capacidad de transmisión del conocimiento notable. Él es el jefe del Departamento de Investigación de la Unidad de Investigación de Aterotrombosis del Instituto Cardiovascular de la Escuela de Medicina Mount Sinai de Nueva York. Agradezco al doctor Néstor Vista y al doctor Héctor Luciar, actividad que hemos llamado anticoagulantes en escenarios clínicos inciertos, parte de la base que aproximadamente entre el 20 y el 30% de las prescripciones médicas entran dentro de la categoría de off-label. Son prescripciones que no están aprobadas tanto por la posología como por los tiempos de tratamiento o las indicaciones o las edades a las cuales se administra, no están aprobadas por las correspondientes agencias regulatorias. Tales prescripciones no han estado exentas de problemas. Tenemos muchos ejemplos, especialmente en la medicina interna, del uso off-label de antibióticos, antiinflamatorios o psicofármacos. Lo que estamos viendo en los últimos meses, y especialmente por la pandemia del COVID-19, que este proceso de indicaciones off-label de medicamentos se ha transformado en un verdadero fenómeno planetario. Hay enorme cantidad de drogas que se están utilizando con supuestos beneficios terapéuticos y muchas de ellas aún no comprobadas. En ese escenario incierto de la pandemia de SARS-CoV-2, tenemos un hecho que se ha destacado, y es que los pacientes con COVID-19 en estadio grave presentan situaciones de trombosis tanto venosas como arteriales, debidos probablemente a trastornos de la hemostasia, a trastornos de la inflamación, a la activación plaquetaria, a la difusión endotelial, etc. Como se están utilizando como estrategia terapéutica, obviamente en una situación de pandemia y por supuesto off-label, se están utilizando los anticoagulantes orales, hemos querido invitar al doctor Juan José Badimón, que nos disertará a continuación acerca de los fundamentos epidemiológicos, clínicos, fisiopatológicos y farmacológicos del uso de la terapia anticoagulante para la prevención y el tratamiento de la enfermedad trombótica venosa y arterial que pueden desarrollar estos pacientes con COVID-19. La actividad comienza con la exposición que a continuación dará el doctor Juan José Badimón, y a posteriori los invitamos a todos a que a través del chat envíen sus respectivas preguntas y haremos comentarios juntos con los doctores Lisiardi y Vita. Juan José. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por su atención y especialmente a los panelistas y al doctor Perea por su amabilidad en la introducción. Entonces, como muchos de ustedes ya han estado expuestos al COVID, mi presentación va a ser un poco muy sui generis para dar paso a las discusiones. Lo primero que quiero dejar bien claro es que estamos aprendiendo sobre la marcha. ¿Por qué digo esto? Porque la información está cambiando día a día. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque los estudios clínicos se efectúan a una velocidad vertiginosa, con un número reducido de pacientes y que, por tanto, con seguimientos muy cortos. Que esto me imagino que lo podremos discutir posteriormente cuando hablemos de la seguridad de los tratamientos que se están dando en este momento a los pacientes COVID positivos. ¿Qué es lo que sabemos? Pues todos sabemos que esta es una enfermedad. Juan José, discúlpame. ¿Vos subiste los dispositivos, el PowerPoint? Sí, ya los tengo. ¿Por qué no lo estamos viendo? Vamos a ver.
Jorge, ¿me das la entrada? Sí, se ha estado habilitado. Tiene que compartir la pantalla a través de la aplicación. Vale. Ahí está. Ahora sí, ahora perfecto. Vale, bueno, pues voy a repetir lo que decía, que como pueden ver aquí en la diapositiva, es que estamos aprendiendo sobre la marcha porque la información cambia día a día. Los estudios clínicos se efectúan con velocidades vertiginosas, con un número reducido de pacientes. Muchos de ellos han formado parte de un estudio previo, con lo cual no podíamos llamar un estudio limpio, entre comillas. Y lo más importante es que la seguridad de estos tratamientos a largo plazo no se pueden estudiar porque el follow-up es muy corto. ¿Qué es lo que sabemos del COVID? Pues bueno, que realmente es una enfermedad vírica que realmente es terrible porque hay más de casi 4 millones en estos momentos de confirmados, que ha generado más de 300.000 muertos. Y vean ustedes la capacidad de propagación, porque esta es la diapositiva que preparé cuando di el evento con la Universidad de Tucumán. Vean la fecha, junio 26, y vean lo que he encontrado esta mañana según la website de Johns Hopkins. Si nos fijamos en Argentina, vean ustedes que en aproximadamente 20 días han doblado el número de contagiados y casi el número de muertos. Vean, por otro lado, lo que ha ocurrido en Estados Unidos. En Estados Unidos es una locura. En 20 días ha incrementado casi 1 millón de las personas contagiadas, y esto es debido a que en el hemisferio norte, que estamos yendo hacia el verano, esto favorece la interacción entre las personas y el calor te ayuda a que no lleves la máscara, con lo cual, como pueden ver, la tasa de infección es realmente terrible. ¿Por qué ocurre esto? Todos sabemos que la entrada del virus, porque la diferencia entre el virus y la bacteria es que va a utilizar el ADN del huésped para proliferar y para ello tiene que penetrar. Aquí pueden ver lo que sería el coronavirus, que se llama así por la forma de corona, que normalmente suele penetrar a través de la interacción con el receptor del ACE2. Pero para facilitar esta entrada, vean ustedes que tenemos la proteína TMPRSS2 en la membrana celular, que sirve como de ancla y al mismo tiempo activa al receptor de la proteína convertidora de la angiotensina y va a hacer que el virus entre en la célula. Por eso ya pueden ver que uno de los primeros daños que vamos a tener es que necesitamos, o el requisito es un daño endotelial. La consecuencia es que la regulación a la baja del receptor ACE va a facilitar la acumulación local de la angiotensina 2, y esto es lo que se postula que puede ser causa de que genere la lesión a nivel pulmonar o el remodelado adverso del corazón, vasoconstricción, o que incremente la permeabilidad vascular. Otro punto importante es que en un principio nos pensábamos que el virus era malo porque iba al pulmón y todos hablábamos de que con el TAC podríamos diagnosticar a los pacientes. Hoy en día sabemos, señores, que esto no es verdad. Que hoy sabemos que este virus afecta a todo el organismo y a los distintos órganos los hace de distinta manera. Porque en el pulmón sí va a tener un distrés respiratorio, en el hígado va a haber una inflamación, en el intestino puede generar náuseas y diarreas, en el cerebro hay convulsiones, cefaleas, ictus de gran tamaño y especialmente en las personas más jóvenes. También puede entrar por los ojos, y esto es importante cuando hablamos de la mascarilla. También hemos de tener en cuenta que especialmente para los que hagan viajes en avión, iría bien que lleven gafas para evitar la penetración por los ojos. Y por la nariz, que ya saben ustedes que una de las sintomatologías más evidentes es la pérdida del olfato y el gusto, y esto es porque en la vaina del nervio olfativo y del gusto es muy rica en receptores ACE y, por tanto, por ahí, al entrar el virus, va asociado con la pérdida de estos sentidos. En el corazón se ve que es una diana muy importante, tanto porque a consecuencia de la trombosis, como hablaremos, puede producir infartos, pero también se habla de un efecto directo sobre el miocardio.
Y un punto muy importante es que hay pacientes que sin tener historia de fallo renal desarrollan un fallo renal agudo que necesitan de diálisis, y aquí, al menos en el Monte Sinaí, es donde se empezó a ver el estado hipertrombótico porque se les coagulaba la fístula de conexión a la diálisis. ¿Qué es lo que sabemos a nivel de la patología? Y esto es importante porque si no sabemos la patología, jamás sabremos cómo interferir con la enfermedad. Vean ustedes, aquí tenemos cómo el virus penetra, la invasión en el huésped, que en un principio va a ir a nivel del hígado, de los pulmones o del corazón, pero también puede afectar la célula endotelial y los pericitos. Esto va a ir seguido de una inflamación exuberante de citoquinas a consecuencia de la activación de las células de la serie T y los macrófagos, que estos per se van a perpetuar la tormenta inflamatoria y va a producir infartos de miocardios o, como ustedes saben, ya que todos nos gusta la aterosclerosis, vean que la activación de los macrófagos va a ser muy importante para facilitar la ruptura de las placas vulnerables y facilitar la formación de un evento agudo coronario. Y, por tanto, no olviden que la enfermedad va a afectar a todo el organismo. Por tanto, las fases de la enfermedad son bien claras. Tenemos una, la entrada, la explosión inflamatoria, la manifestación clínica. Y yo creo que aquí estas tres fases son las que, al menos teóricamente, nos van a decir cuáles son las terapias que tendríamos que usar. Obviamente, los antivirales, yo creo que habría que utilizarlos al principio de la enfermedad para interferir con la penetración y la reproducción del virus. Seguidamente tendríamos que dar antiinflamatorios para intentar, de alguna manera, mitigar el estado hiperinflamatorio asociado con esta viremia. Si llegamos tarde, lo que tenemos que hacer las manifestaciones clínicas, que vamos a tratarlas de una manera sintomatológica. En este caso, el tema que hemos escogido es la trombosis y, por tanto, nos fijaremos primordialmente en el uso de agentes antitrombóticos y quizás la esperanza sean las vacunas, porque lo que quiero dejar claro es que hasta el momento no tenemos lo que se dice en Estados Unidos el magic bullet para tratar esta enfermedad. Quizás lo que podemos esperar es que cuando las vacunas las tengamos, vamos a disminuir la severidad de este efecto. Otro punto importante que caracteriza esta viremia es su elevada tasa de propagación. Principalmente es por droplets, por vía aérea, y ahora parece ser que incluso personas asintomáticas o las que teóricamente han superado la enfermedad todavía pueden servir como vector de transmisión. Por esto parece ser que es la consecuencia de que haya esa gran cantidad de contagiados. Pero quizás lo que para mí más caracteriza esta viremia es la mortalidad selectiva. ¿A qué me refiero? Bueno, como ha dicho anteriormente el doctor Perea, se asume que aproximadamente de 100 personas contagiadas, un 80% lo van a pasar de una manera muy leve. Por ejemplo, aquí hemos tenido algunos fellows que lo que tuvieron fue una noche de mucha fiebre, incluso con alucinaciones, pero que superado las primeras 24, 48 horas, después la fiebre se puede combatir simplemente con un antipirético. Un 14% va a ser de una manera moderada y quizás deben de ser admitidos en el hospital, pero solamente un 5% va a tener que ser admitido en la UCI. Esto quiere decir que el 95% aproximadamente se recuperan en 2 o 3 semanas. Entonces, ¿por qué hacemos tanto ruido sobre esta pandemia? Señores, porque este 5% de la población que tiene que ir a la UCI, la mortalidad es aproximadamente de un 50%. Otro punto muy importante es que la persona contagiada y que tenga unas condiciones clínicas previas va a incrementar de una manera muy marcada el riesgo de mortalidad. Y por esto decimos que las personas ancianas o los que han superado la edad de 65 años, donde desafortunadamente yo me encuentro ya, somos lo que podríamos llamar la población vulnerable,
porque esta edad suele ir acompañada con la coexistencia de otros factores de riesgos, tales como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular establecida, problemas pulmonares, especialmente para los fumadores, o aquellas condiciones en que la inmunología está alterada. Por ejemplo, enfermos de SIDA, los del Crohn's, lupus o personas que estén en tratamientos de quimioterapia con el cáncer. Aquí lo he puesto en rojo porque en los últimos estudios más recientes que han pasado aquí en el Hospital Monte Sinaí, se habla que cuando quieres estratificar a los pacientes de alto riesgo, hay algunos que no son diabéticos, pero que desarrollan una hiperglicemia aguda y que esta subpoblación tiene un riesgo elevado de mortalidad si tiene la infección del COVID. Un punto muy interesante es que parece ser que el género masculino tiene el doble de mortalidad que el femenino. ¿Por qué? Pues señores, parece ser que la proteína que sirve de ancla para que el virus interaccione con el receptor de la proteína convertida de angiotensina se induce en respuesta a los andrógenos. Por tanto, si los varones tienen más esta proteína, parece racional pensar que hay una mayor penetración en los varones. Otro punto más importante es que si asumimos que la persona sana o la persona joven tiene un riesgo de mortalidad de un 1%, vean ustedes que el que está en tratamiento de cáncer sube a un 5,6, la hipertensión a un 6, el problema respiratorio 6,3, el diabético 7,3 y obviamente el que tiene enfermedad cardiovascular es mucho más elevada porque muchos de ellos van a tener diabetes o hipertensión. Con los problemas respiratorios hay una anécdota. Las personas con asma severo no tienen esta mortalidad y no se sabía por qué. Y parece ser que una de las teorías es que las personas que se tratan con los inhaladores, el inhalador, entre otras cosas, contiene esteroides y, por tanto, es una persona que ya tiene un tratamiento crónico con esteroides. Y por esto se explica que la persona de asma tiene una cierta protección. Un punto importante, como ustedes saben, al principio cuando decíamos que el virus entraba a través del receptor de la ACE, mucha gente decía, entonces, ¿qué hemos de hacer? ¿Hemos de dárselo o hemos de quitárselo? Lo que se vio es que, señores, el paciente que está en tratamiento crónico con un ACE inhibitor, no se lo cambien, porque se ha visto no tanto como que sea beneficioso, pero que si le pares el tratamiento le va a subir la presión arterial y entonces lo que estás haciendo le estás quitando el beneficio de esta droga. Por tanto, los que estén tomando ACE inhibitors o ARBs o estatinas, no les cambien el tratamiento. Al mismo tiempo, no estoy diciendo que se inicie el tratamiento agudo en estas personas, sino no cambien el tratamiento. Entremos en el quid de la cuestión. ¿Cómo afecta el COVID-19 al sistema cardiovascular y de una manera más específica a los procesos trombóticos? Y como pueden ver, los pacientes manifiestan tanto procesos trombóticos venosos como arteriales. El punto más importante es que cómo podríamos identificar al paciente de alto riesgo. He dicho anteriormente que hay un 20% de pacientes COVID positivos que presentan lo que podríamos llamar un daño cardíaco. Y este lo podríamos definir como o identificar por la elevación de biomarcadores sistémicos. ¿A qué me refiero? Los más importantes es el D-dimer, después los factores de degradación del fibrinógeno o cambios en los marcadores de coagulación como el thrombin time y el APTT. ¿Por qué es importante que midan repetidamente estos biomarcadores a los pacientes de COVID positivo? Porque este subgrupo va a permitir identificar el grupo de alto riesgo con una mayor incidencia de mortalidad, de problemas respiratorios, fallo renal agudo y procesos trombóticos frente a aquellos en que no presentan los niveles elevados de estos biomarcadores. ¿Cómo lo podemos identificar? A nivel de laboratorio es porque tiene una linfopenia, primordialmente a falta de las células CD4 y CD8,
un incremento de la enzima LDH, incremento de la CRP, de la ferritinina y de las interleuquinas 6. A nivel de parámetros hematológicos, es un incremento del D-dimer, de FDP, una bajada de plaquetas, una bajada muy marcada de fibrinógeno, porque esto te va a indicar que hay un consumo en la formación del trombo, y bajadas en el PT, PTT y en los niveles de antitrombina 3. ¿Por qué les decía que este es un proceso tromboinflamatorio? Yo creo que este es un problema importante, porque la inflamación puede ser el eslabón perdido entre la trombosis y la viremia, porque todos sabemos que una hiperinflamación va a ser responsable desde la fractura de una placa a efectos trombóticos. ¿Cómo a nivel mecanístico? Vean, por ejemplo, cuando entra el virus a nivel de las plaquetas las va a activar y la plaqueta activada va a liberar estas micropartículas protrombóticas que son primordialmente porque contienen factor de tisular, y lo que va a hacer va a activar la coagulación, pero la cascada de contacto, porque va a activar el factor 12 a 12 activado, y este va a prepararnos para que en el momento en que haya una ruptura de placa vamos a tener la coagulación activada, las plaquetas activadas, por tanto vamos a tener un trombo mucho más agudo. Pero por otro lado, el virus cuando entra en el monocito o en los neutrófilos también va a eliminar lo que se llama el proceso de netosis. Este netosis per se va de nuevo a activar las plaquetas de coagulación. Por tanto, como pueden ver, es una viremia, va a tener una manifestación porque va a activar tanto la actividad de las plaquetas como de la cascada de la coagulación. ¿Y por qué es tan importante? Este fue el primer paper que se presentó, en que vean ustedes, que vieron, me parece que era en Holanda, en que vieron que cuando comparaban las presentaciones de eventos trombóticos en los pacientes de la UCI, eran casi un 30% superiores a los pacientes de COVID que no necesitaban estar en la UCI. Y vean ustedes que primordialmente los casos eran mayoritariamente de embolismo pulmonar, otros problemas de trombosis venosa y solamente 3 de trombosis arterial. Posteriormente, con más datos, se repitió lo mismo. Se vio que en Holanda también había un 27% de procesos tromboembólicos. En Francia había un 30% con problemas de embolismo pulmonar frente a los pacientes que eran COVID negativos. Y esto llegó a postular si era por la severidad de estar en la UCI o porque muchos de estos pacientes necesitaban de ventilación mecánica, y esto podría ser una fuente de una infección secundaria y hacerlos más protrombóticos. Y de esto ya se postuló que al menos en Holanda a todos los pacientes admitidos en el hospital por COVID se les daba una dosis estándar de heparina de bajo peso molecular, pero que a aquellos que iban a la UCI se les doblaba la dosis de heparina de bajo peso molecular. Esto en un principio llamó mucho la atención porque el dogma de trombosis es contra más dosis des de un antitrombótico, menos eventos, pero más riesgo de sangría. ¿Esto ocurría en la UCI? Señores, no. Vean ustedes que doblando la dosis solamente había un incremento de un 1% de sangrías asociado con una reducción muy grande de muertes. Por tanto, ¿qué es el protocolo del Hospital Monte Sinai? Todos los pacientes que son admitidos por COVID se les hace una monitorización por factores de riesgo de trombosis venosa, bien sean por imágenes, bien sea por eco, bien sea, y por supuesto, cuando hablamos de personas que van a ser tratadas con anticoagulantes, no podemos olvidar que también tenemos que evaluar el riesgo de sangría. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo miramos, como he hecho anteriormente, por los biomarcadores o, muy importante, por el requerimiento de oxígeno en la sangre. Porque hay algunos casos que se llaman los pacientes con la hipoxia feliz,
que están muy contentos, están hablando contigo, de repente tienen un proceso trombótico y cuando le miras el oxígeno en la sangre tiene menos del 6%. O sea que hay que estar mirando también los niveles de oxígeno en la sangre. Y por supuesto, como he dicho anteriormente, hemos de ver que el paciente no tenga historia clínica de sangría o que el nivel de plaquetas esté por encima de 50.000 o que los niveles de anticoagulación sean más de 1,8. A estos pacientes, lógicamente, no se les puede dar anticoagulantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En aquel paciente que es COVID positivo, pero que no tiene un compromiso respiratorio, se le suele dar una enoxaparina ajustada en función del peso. Si el paciente, por alguna razón, no puede tomar anticoagulantes, pues al menos aquí en el hospital se les aplica los métodos de compresión mecánica. Si la persona tiene un compromiso respiratorio o no tenía compromiso respiratorio, pero ves que el estatus está empeorando, entonces ya se le da una dosis intermedia de enoxaparina. Si el paciente tiene problemas renales, ya tienes que ir con mucho cuidado, porque entonces, si el paciente tiene un clearance de creatinina de más de 30 y no necesita de diálisis, se le mantiene dosis de enoxaparina. Si el paciente necesita de diálisis, hay que intentar no darle enoxaparina y al menos aquí se le da apixaban porque es de los anticoagulantes orales que tiene una menor eliminación a nivel renal. Por supuesto, aquí se usa apixaban, pero ustedes pueden utilizar el anticoagulante directo que vaya mejor, que usted conozca mejor o que vaya mejor a las condiciones del paciente. Si el paciente tiene sospecha o se puede ver por técnicas de imagen de que tiene un embolismo pulmonar, entonces ya tienen que tratarlo con la dosis terapéutica adecuada. ¿Qué haces una vez que has visto que el paciente tiene la trombosis venosa profunda? Entonces, nosotros ya iniciamos directamente la dosis con apixaban o rivaroxaban. ¿Y por qué? Es porque una de las cosas importantes es que, en primer lugar, ¿por qué se utiliza la heparina de bajo peso molecular frente a la heparina clásica o tradicional, las unfractionated? Bueno, por varios motivos. Uno de ellos porque tiene una mayor biohabilidad, porque es más predecible, porque no tienes que estar monitorizándolo tanto, porque tiene menos trombocitopenia e incluso a largo plazo para las mujeres mayores tiene menos riesgo de osteoporosis. ¿Por qué utilizamos los anticoagulantes directos? Porque no requieren de monitorización. Entonces, la elección es lo que he dicho anteriormente. Otro punto importante es que si tú empiezas con anticoagulantes orales, cuando el paciente se vaya a casa, no te has de preocupar de cambiar del agente subcutáneo al agente oral. Un punto muy importante que discutiremos posteriormente es que nosotros todavía utilizamos que al paciente, una vez le inicias la terapia anticoagulante, se le mantiene aproximadamente por 3 meses. Pero esta mañana acabo de leer un artículo presentado en el Congreso, el ISTH, en Bélgica, en que dicen que una vez mandas al paciente a casa, no te has de preocupar por mantenerle la anticoagulación, porque el número de eventos tromboembólicos recurrentes es casi mínimo. Yo nada más les presento lo que hace el Mount Sinai, que es lo que estamos haciendo hasta este momento. ¿Qué haces una vez el paciente se ha mandado a casa? Nosotros, como he dicho anteriormente, se les continúa manteniendo aproximadamente 3 meses. Y básicamente, para los que les gusten los esquemas, este es el protocolo que todos los pacientes que vienen se les mira con los factores de riesgo para ver si es de alto o bajo riesgo, se les miran los niveles hematológicos en el momento de admisión y hemos de mirar el riesgo de sangría. El paciente que es de alto riesgo, que lo vamos a identificar por el requerimiento de oxígeno, por los niveles de D-dimer, creatinina o CRP, es
Si no necesita que ir a la UCI, se les inicia el tratamiento con enoxaparina o apixaban. Si tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos, entonces hemos de mirar muy claramente su función renal para escoger uno u otro anticoagulante y normalmente una vez si la persona está con diálisis, nosotros no le damos heparina porque es mucho problema, solemos utilizar la apixaban. ¿Y por qué se hace esto? Vean ustedes los resultados obtenidos en Mount Sinai. Aquí pueden ver que en los pacientes el nivel de sobrevivencia, vean ustedes que en el paciente que tenía no estaba anticoagulado, que eran en los primeros pacientes, había una mortalidad de un 62% frente al 29% en los pacientes que están anticoagulados. Y la sangría, como pueden ver, he dicho anteriormente, el paciente anticoagulado tenía un incremento de un 3% versus el 1,9%, pero cuando tienes en cuenta la reducción de la mortalidad, creo que no hay ninguna duda en que estos pacientes, a menos de que tengan riesgo de sangría, deben de ser anticoagulados. ¿Qué es lo más importante que hay que tener en cuenta cuando selecciones un anticoagulante? Pues en primer lugar, como he dicho anteriormente, hemos de tener muy en cuenta las características intrínsecas del paciente. Hemos de ver su función renal o hepática. Esto nos va a discriminar el anticoagulante que hemos de seleccionar y su riesgo de sangría. He dicho anteriormente, ya he dicho por qué es preferida la heparina de bajo peso molecular frente a la anfraccionada y que los anticoagulantes directos no requieren monitorización y facilitan darle la alta al paciente. Un problema importante es que los estudios más recientes han demostrado que también hay problemas arteriales, trombosis arteriales en cerebro, pulmón y corazón, especialmente en los pacientes más jóvenes. Pero, señores, estos trombos parecen que están formados en zonas donde no hay lesiones ateroscleróticas, lo cual te indica que este virus hace mucho daño endotelial porque lo que ocurre, los trombos se forman en zonas erosionadas. Entonces, este es un sumario en que te pone los factores de riesgo que tiene un paciente, la respuesta inflamatoria, pero vean ustedes que yo he hecho un highlight de la importancia de los procesos protrombóticos que hay en la natural history de esta pandemia. Por tanto, no es sorprendente que la causa número 1 de mortalidad de los pacientes COVID sean problemas trombóticos, bien sean arteriales con el infarto de miocardio o venosos. Ya para ir acabando, espero haberles convencido de que la infección por COVID-19 presenta una afectación multiórgano. Olvidémonos únicamente del pulmón. Es muy infecciosa y presenta una mortalidad selectiva, que los niveles de D-dimer tienen un gran valor predictivo para estratificar el riesgo de los pacientes, que tiene una gran incidencia de trombosis en los pacientes infectados y que, por tanto, parece ser que es importante iniciar la terapia profiláctica en todos los pacientes admitidos en el hospital. Y la dosificación, obviamente, no existe un protocolo generalizado porque varía de caso a caso y depende de las características intrínsecas de su paciente. Y nosotros, hasta hace poco, antes de que yo leyese el artículo del doctor Engelen, recomendamos mantenerlos por lo menos 30 días después del alta. Y aquí es lo que acabo de ver anteriormente. Si quieren, para generar discusión, vamos a hacer de una manera muy rápida los breakings en terapias. La hidroxicloroquina, yo no sé en Argentina, pero aquí hubo mucho ruido porque fue apoyada de una manera muy marcada por el presidente Donald Trump. Y primero se quitó, después se volvió, después se quitó. Señores, olvídense de la hidroxicloroquina, porque no tiene ningún beneficio y, como ustedes saben, para todos aquellos que lo han dado en otro tipo de complicaciones va asociado con un incremento de problemas eléctricos cardíacos. El remdesivir, inicialmente en el estudio decía
que lo aprobaron porque reducía la estancia hospitalaria, pero no tenía efecto en la mortalidad. Nuevos estudios dicen que hay una reducción de mortalidad. Si es verdad que es tan buena, no tendríamos que darla de una manera mucho más temprana, porque es un agente antiviral. Entonces lo tendríamos que dar para inhibir la entrada de la viremia en nuestro organismo. La colchicina, que como saben es un antiinflamatorio, parece ser que ha dado resultados muy prometedores, pero en Estados Unidos es muy caro y a mí me da un poco de miedo administrar este tipo de pan antiinflamatorios. Creo que hemos de esperar a que haya más estudios. Quizás lo que era más interesante era la terapia de seroprevalencia, pero todavía no hay resultados sólidos porque no todo el mundo genera la misma titulación de anticuerpos. Y de nuevo, los resultados en ciertos centros han sido muy prometedores, pero no creo que haya nada sólido. Otro problema es qué hacemos como en las estatinas. Ustedes saben, para todos los que creen en los efectos pleiotrópicos, si la inflamación juega un papel importante, quizás las estatinas podrían reducir la inflamación. Y ustedes ya saben que yo he tenido varios debates en la FAC y yo creo que la razón primordial para dar estatinas es bajar el colesterol, no como agente antiinflamatorio. Pero lo que sí que es evidente es que el colesterol es proinflamatorio y al bajar el colesterol de una manera crónica, la estatina es antiinflamatorio. Yo no estoy tan seguro que iniciar una dosis de estatinas en un paciente que no tomaba estatinas tenga un efecto realmente importante. Pero teóricamente, como se ha publicado en este artículo del European Heart Journal, dice que al reducir la hiperlipidemia también reduce la enfermedad cardiovascular. Pero, señores, los estudios clínicos nos dicen que hacen falta más de 9 meses para tener un efecto sobre la enfermedad cardiovascular. Quizás sí que hace una regulación a la alta del receptor AC2, pero yo lo que les diría es que al paciente que está en estatina crónica, manténganselo, pero que los datos no le va a ir mal, pero no estoy tan seguro de que le vaya bien. Quizás lo que ha llamado más la atención en Estados Unidos sea el estudio Recovery, en que dieron dexametasona, y un punto muy importante es que parece que es una terapia muy prometedora para aquellos pacientes en que necesitaban de ventilación mecánica. Vean ustedes que esto parece ser que podría ser una terapia para los pacientes muy enfermos. De todas formas, ya para acabar, quiero decirles que el mensaje más importante es, dado que no tenemos la bala de plata que nos solucione este problema, a pesar de todas las normativas que hemos estado comentando, es de la mayor importancia el continuar enfatizando el mantenimiento de medidas preventivas, manteniendo la distancia física, no la social, que ahora estamos viendo muchos problemas cognitivos y de salud mental a las personas que estuvieron confinadas sin tener contacto humano con otras personas. Y cuando digo humano, no hace falta que te veas, puedes hacerlo por teléfono. Y, por supuesto, mantener la higiene de las manos y el uso de mascarillas, porque las medidas preventivas son las más eficaces para evitar nuevos contagios y poder contener el terrible impacto socioeconómico de esta pandemia. Otro punto importante que lo he dejado para el final, al menos aquí en Estados Unidos se hacen lo que le llaman las parties del COVID. Como se dijo que los jóvenes menos de 30 años estaban protegidos, hacen fiestas para ir allí a ver quién es el primero que se infecta. Ahora nos hemos dado cuenta de que los jóvenes no están protegidos. De hecho, no olviden que tenemos el síndrome pediátrico inflamatorio, en que a los niños de menos de 10 años desarrollan lo que podríamos llamar una enfermedad parecida a la enfermedad de Kawasaki, en que si no se trata a tiempo, va asociado con una elevadísima mortalidad. Por tanto, es importante que ustedes se pongan en cuenta con los pediatras y cuando los pediatras le digan que hay un niño que tiene inflamación en los nódulos linfáticos, que tiene problemas respiratorios, que tiene problemas cardíacos y se presenta con, ¿cómo se dice en español? El rash, con coloraciones en la esquina y dolor en el abdomen,
corran enseguida, háganle la prueba del COVID, porque si lo cogen en las primeras horas se salvan todos, pero si no es un problema importante. Y nada más les quiero decir que esto te quiere decir que los jóvenes no están protegidos frente a enfermedad y que tienen que utilizar las mismas medidas de prevención. Con ello, les quiero agradecer su atención y el haberme invitado a compartir este conocimiento. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan José, por tu excelente exposición. Antes de dar participación a los comentaristas, voy a hacer uso de mi categoría de coordinador, así que voy a hacer algunas preguntas. No, la primera cosa que quiero preguntar es la siguiente. Sabemos por el TNT, el TNT, que la carga de estatinas, en este caso la atorvastatin 80 miligramos, en pacientes agudos, a largo plazo fue beneficioso. Y vos comentabas el tema de la inflamación y el trastorno vascular, digamos, y el estado procoagulante de estos pacientes con COVID grave. Mi pregunta es, ¿se está pensando en probar estatinas con carga de estatinas al ingreso? ¿Esto sería lógico? ¿Hay algún protocolo que está en marcha en ese sentido? No hay protocolo en marcha, porque al menos aquí en Estados Unidos muchísimas de las personas ya están en estatina crónica. Y entonces es muy difícil poder hacer un estudio un poco serio donde tengas que las dos poblaciones sean iguales y que uno sea naive statin y el otro tenga estatina crónica, ¿no? Pero como he dicho anteriormente, y tú también lo has dicho, los beneficios de las estatinas se han visto a largo plazo. También es cierto que la mayoría de los cardiólogos invasivos, al paciente que viene, al menos en el Monte Sinaí, independientemente de que tome estatinas o no, me le sueltan 80 miligramos de atorvastatina. Entonces, lo que quiero decir que no hay una evidencia basada en la medicina, pero lo que sí te puedo decir que daño no le va a hacer. No estoy tan seguro de que un tratamiento agudo, porque estamos hablando que la mayoría de las personas se van en 2 o 3 semanas, que los efectos pleiotrópicos de la estatina sean tan importantes. Pero lo que sí te diría es que la persona que está en estatina crónica no se la cambies y si tú quieres dársela, dásela. Otra pregunta. ¿Han observado en Pasiavi, han observado alguna diferencia en evolución en pacientes agudos que ya venían con anticoagulación oral? Sí. Por ejemplo, los que tienen hipertensión pulmonar no tienen una mortalidad tan elevada porque vienen tratados con anticoagulantes ya. Pero ten en cuenta que el anticoagulante es un tratamiento sintomatológico. No creo que el anticoagulante haga nada contra el virus. Simplemente lo que hace es que el paciente que va a morir de un problema tromboembólico, tú le evitas el problema tromboembólico. Bueno. Héctor, Néstor. Bueno, comienzo yo, Juan Enrique. No sé si tengo habilitado el micrófono. Sí, lo tenés habilitado. Bueno, antes que hacer mi pregunta, quiero felicitarlo al doctor Badimon porque tiene la capacidad docente de simplificar los temas complejos como es esto. Y realmente tiene una forma tan sencilla de hacer las cosas que si uno no las entiende es porque no está prestando atención, si no es imposible no entenderlas. Dicho esto, hay muchísimas dudas, como lo dijo él, en lo que hace al manejo de estos pacientes y la anticoagulación de estos pacientes. Y obviamente, como manifestó al final, hay opiniones encontradas si debemos anticoagular o no, y en qué situación y en qué dosis
a estos pacientes. Yo voy específicamente a hacer una pregunta sobre la anticoagulación al alta de los pacientes que él mencionó, que se habla de una anticoagulación de un mes o 45 días. Y él manifestó que es preferible en estos casos, salvo que haya alguna otra medicación, hacerlo con anticoagulantes orales. Primera cosa, hay un estudio Mariner que llevó a la FDA a aprobar los anticoagulantes orales en los enfermos muy severos al alta, en una dosis de rivaroxaban de 10 miligramos. Primero, si él está de acuerdo con esa dosis o daría otra dosis, si usaría la dosis Mariner o no, si los trataría 30 días o 45 días, y si, digamos, se justifica, dada la agresividad del COVID en la anticoagulación, este tratamiento y cuál es su opinión personal. ¿Los tratamos o no los tratamos? Si el problema, como he dicho anteriormente, es que no tenemos estudios de larga duración, ¿no? Que es para ver la seguridad. Y ya le he demostrado que en un principio nosotros, en nuestro protocolo eran 3 meses de tratamiento antitrombótico. Hay gente que da un mes y ahora nos acaban de decir que no hace falta darles, ¿no? Yo creo que todo viene en función yo cuando hablo de antitrombóticos siempre digo que las guías recomendadas, las guías es una orientación, no es la Biblia. Porque todos sabemos que tú has de ir cambiando. ¿Y cómo lo cambias? Lo cambias en función del riesgo y el beneficio de cada paciente. Entonces, dependiendo del riesgo protrombótico que tenga esta persona, yo le daría una dosis más baja o menos. Pero que después, a partir del mes, si el paciente no tiene problemas, quizás haría una tampering. Iría bajando la dosis a la baja porque no quiero dar medicinas si no hacen falta. Porque todo antitrombótico va asociado con un riesgo de sangría. Simplemente tienes que valorar si el beneficio va a ser suficiente para correr el riesgo de sangría. Y recuerden que para eso he hecho tanto hincapié en que hay que medir los parámetros sistémicos, tales como el D-dimer, el FPA, el número de plaquetas, la anticoagulación, porque estos parámetros cambian casi de día a día, son relativamente fáciles de verlos y en función de esto es como reaccionarías. Pero recuerde que yo en un principio dije 3 meses, después le presenté 30 días y después le he dicho que ahora dicen que una vez mandas al paciente a casa no hacen falta anticoagulación. Creo que aquí volvemos a lo de siempre que digo yo, que la medicina, además de una ciencia, es un arte y entonces tú tienes que decidir lo que vas a dar con este paciente. En mi caso, si yo tuviese COVID y he estado intubado, yo le puedo asegurar que si no soy de alto riesgo de sangría, me lo tomaría por un mes como mínimo. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos dando cuenta que además de afectar de una manera sintomatológica a distintos órganos, recuerden que he hecho mucho hincapié en el daño endotelial que hace esta viremia y que hoy en día sabemos con las técnicas de imagen que no hace falta que tengas una placa de un 70% estenótica que se rompa para que se forme un trombo. De hecho, las placas vulnerables son las más pequeñas y lo más importante es el daño endotelial. Por eso le digo que hemos de tener con mucho cuidado y yo prefiero ser más precavido porque prefiero tener un poquitín de sangría antes de que tenga que ir al cath lab porque tengo un trombo. Pero de nuevo, es una opinión muy personal, ¿eh? Una de las cosas que quiero dejar claro es que lo que he dicho durante la presentación, llamémosle oficial, es evidence-based medicine. A partir de ahora estoy dando mi opinión personal. Gracias. Otro punto importante es que lo que no sabemos qué hacer
que ya no es pregunta, pero me la voy a preguntar yo, es qué hacemos con el paciente que le has puesto un stent y se contagia del COVID. ¿Le das antiplaquetarios o no? Teóricamente, le vas a dar aspirina, le vas a dar un P2Y12 y lo vas a tratar con anticoagulantes. Esto es lo que teóricamente tenías que decir en un mundo ideal. ¿Qué haces con este paciente? Si el stent tiene más de un año, yo le suspendo por lo menos la aspirina y según qué tipo de stent hasta le suspendería el P2Y12, porque prefiero tener anticoagulantes. Pero si el paciente es muy reciente, también sabemos que la in-stent trombosis no es muy frecuente, pero el pobre que la tiene un 50% de mortalidad. De nuevo, no sabemos qué hacer y ahí has de entrar tú y ver si este paciente, si es diabético, hipertenso, obeso, fumador, las chances de que si le quitas la dual antiplatelet therapy se le trombose el stent son muy altas. Entonces, por eso le digo, no sabemos qué hacer en estos casos. ¿Qué haría usted, doctor Vita, en este paciente? Yo que tengo un stent de un mes. Yo tal vez, si no tiene riesgo de sangrado, lo dejaría con clopidogrel y anticoagulación. Ahora, donde tengo más dudas es las dosis de anticoagulación. Es decir, usted mismo, puede ser 10 miligramos de apixaban o 5 miligramos de apixaban. Y ahí, si lo pienso como un TEP, es una dosis. Si lo pienso como un FA, puede ser otra dosis, especialmente el TEP en el momento agudo. Yo creo que lo dejaría seguro con clopidogrel y el anticoagulante. Donde no la tengo clara, doctor, y le pido ayuda, es ¿qué dosis de anticoagulante le daría? ¿De apixaban o rivaroxaban, que son los dos que usted sugirió? Pues si extrapolamos lo que sabemos del compás, le daría una dosis reducida de anticoagulante. No le daría de full dosis porque tendría miedo de que me sangrase. ¿Y de 2,5 o de 15? 2,5. Gracias. Permítanme, voy a hacer algunas preguntas que nos están llegando por chat. Las hacemos rápido, las formulamos algunas de ellas. Acá nos preguntan, desearía conocer si en los pacientes pediátricos, por ejemplo, un niño de 7 o 8 años que se diagnostica COVID por símil Kawasaki, el protocolo es similar al del adulto, ¿debe indicarse anticoagulación de entrada? Aquí se han visto muy pocos casos y los que se vieron, y de nuevo no vienen, llamémosle, al departamento de cardiología, van más bien al de pediatría, pero lo que se vio es que con antipiréticos dados muy tempranos funciona, no hay que anticoagularlos. Pero no tengo ninguna experiencia, ni nosotros en el departamento de cardiología tampoco. Bueno, acá tengo... No lo sé. Otra pregunta. Dice textualmente, ¿tuvieron casos de pacientes en los cuales una elevación considerable de dímero D anticiparon un evento trombótico de empeoramiento del cuadro respiratorio que justifique el monitoreo diario de este parámetro? Sí, se hace hasta 2 veces al día. Las plaquetas, la lista de parámetros que les he dicho se miden 2 veces al día. Bien. Oxígeno de sangre. Y otra pregunta, en pacientes que sufren COVID-19 e infarto de miocardio agudo con elevación del ST, ¿se angioplastian en agudo? ¿Esperan? En el hospital nuestro, cuando vino el COVID, que sobrepasó la capacidad del hospital, se cancelaron todas las intervenciones invasivas que no fuesen life-threatening. Del Cath Lab, Juan Enrique lo sabe, tenemos 7 laboratorios de hemodinámica, solamente se quedó uno
por si había casos, y se intentaba no hacer ningún caso, tanto por riesgo a la persona, por el estado protrombótico del paciente, como protección del personal sanitario, porque no quieres estar expuesto a la sangre de una persona COVID positiva. En estos casos, en algunos centros se suelen dar trombolíticos, especialmente en las personas que tienen STEMI o en aquellos que tienen una isquemia aguda, una embolia isquémica aguda. Pero a ser posible se retiene las intervenciones invasivas, a menos que sean life-threatening. Héctor, ¿algún comentario? Tengo habilitado. ¿Me escuchan? ¿Está habilitado el micrófono? Sí. Bueno, la verdad que muy claro, Juan José, como siempre, muy claro. Tendría varias preguntas muy cortas y me quiero subir al comentario del antiplaquetario en esta época del COVID, en el paciente ese que tiene un STEM, porque me parece que es muy interesante. Yo no lo tendría tan claro como lo tiene Néstor al tema de mantener el clopidogrel por las interacciones. Yo creo que, Juan José, un tema clave acá es en una enfermedad tan dinámica, tan nueva, tan cambiante, la interacción medicamentosa es todo un dilema, es todo un desafío. Sobre todo porque necesitamos los antivirales. Y necesitamos con los antivirales compaginar todo el arsenal terapéutico antitrombótico que debamos y que necesitemos utilizar. Estaba leyendo una guía muy reciente de la Sociedad Española de Cardiología en que habla de las recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico. Y, por ejemplo, marca una marcada diferencia entre Remdesivir, que vos lo mencionaste como muy promisorio, y los otros antivirales, el Ritonavir y el Litonavir, que tienen muchas interacciones medicamentosas con los anticoagulantes orales, no así el Remdesivir. Y en esa misma guía, por ejemplo, dicen que la combinación de el Lito y el Ritonavir bajan mucho la concentración del clopidogrel y disminuyen la efectividad. Y a su vez aumenta mucho la concentración del ticagrelor y por ende aumenta la efectividad. Y dice que en esos casos sería razonable pensar en prasugrel. ¿Nos podés hacer algún comentario de eso? Bueno, dos cosas. Primero, Jorge, si me permites que vuelva a share the screen. Adelante. Esta es la culpa de... Le voy a echar la culpa al doctor Perea, porque para que fuese rápido y tener más tiempo de preguntas, me he saltado esta diapositiva. ¿La podéis ver? Sí. Una diapositiva donde tienes todos los antivirales y las posibles interacciones con los anticoagulantes. Por tanto, este es un punto muy importante a tener en cuenta que me lo había saltado. Gracias, Héctor. Volviendo a lo de los antiplaquetarios, te diré una cosa. Yo quizás no daría clopidogrel, daría ticagrelor, porque el ticagrelor es un poco más poderoso que el clopidogrel, porque ten en cuenta que, ¿por qué damos aspirina y clopidogrel? Porque son dos inhibiciones, uno del ácido araquidónico y otro del P2Y12, que van a reducir la trombosis, pero que uno de ellos, la aspirina, se asocia con un mayor riesgo de sangría. Entonces, si le quito la aspirina para que no haya sangría, también le quito el poder antiplaquetario de la aspirina. Por tanto, ¿por qué no le doy el ticagrelor? ¿Por qué el prasugrel? Recuerda una cosa, el prasugrel tiene una caja negra, ¿no? Personas mayores. Entonces, muchos pacientes del COVID que van a necesitar intubación mecánica van a formar parte de esta población que teóricamente la FDA te dice que no tienes que usar prasugrel en ellos. Por eso es lo que yo haría. Pero de nuevo, hay que tener muy en cuenta porque quizás, dependiendo del antiviral que tenga esta persona, le has de mantener únicamente la aspirina. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso
es una cosa muy, muy seria y que depende mucho del paciente. Otro punto importante que no he dicho, parece que los PPIs, o sea, los inhibidores de la bomba de protón, incrementan en gran manera la mortalidad por el COVID. Si es a través de interaccionando con la actividad del P2Y12, no se sabe. Pero te digo que la trombosis hemos de ir con mucho cuidado cuando mezclamos anticoagulantes y antiplaquetarios. Por eso es otra de las razones que si un paciente en condiciones normales le pondrías un stent hoy, si es COVID, quizás te lo vas a pensar 2 veces y vas a intentar retrasar la intervención para evitarte el problema que estamos discutiendo. ¿Qué le hago? ¿Le doy aspirina, clopidogrel, anticoagulante o no? Entonces lo que puedes hacer es intentar retrasar la intervención. Juanjo, una pregunta, 2 preguntas muy cortitas. En el algoritmo que presentas del Monte Sinaí, que es del 9 de abril, sí. En esto que decíamos tan cambiante y tan dinámico, ¿ha sufrido cambios ahora 3 meses después? La otra cortita. ¿Han pensado en Fondaparinux? Y lo otro, por último, ¿qué son dosis intermedias? Cuando hablan de dosis intermedias de heparina de bajo peso molecular, ¿qué es dosis intermedia? La dosis profiláctica. Ya, está bien. En Estados Unidos no se utiliza el Fondaparinux, se utiliza la bivalirudina. Entonces, yo propuse hacer un estudio con pacientes COVID dándoles bivalirudina, porque yo dije, si tienes el FPD y tienes D-dimer, es que hay un trombo que se está formando. Si le das la heparina, la que tú quieras, Lovenox, o le das un anti-TNA, inhibes la síntesis de nuevo de trombina, pero no inhibes la trombina ya generada, ¿correcto? Entonces propuse este estudio y básicamente me dijeron que era muy difícil y muy complejo, porque dar dabigatran, como tú sabes muy bien, a las personas intubadas a veces les machacas la pildorilla o les abres la cápsula. El dabigatran, para que se absorba bien, tiene ácido tartárico y ha de generar este medium ácido para que se absorbe, que va a ser muy difícil que lo tenga la persona que está intubada. Entonces dije, bueno, la bivalirudina. Y me dijeron, Juanjo, este paciente que está tan medicado, que está tan intubado, quieres ponerle una línea nueva para darle bivalirudina, porque si bien es muy efectiva, sabes que su efecto dura 2 minutos después de que se acabe la infusión. Y imagínate lo que ocurriría si encima este paciente te sangra. Por eso te digo que la elección de anticoagulantes se ha hecho primordialmente en la facilidad de uso, subcutáneo versus intravenoso, en la predicción del efecto anticoagulante. Aquí es donde gana el low molecular weight heparin frente a la fraccionada. Y después para el cambio de la persona que está en el hospital y se va a casa. En el hospital lo puedes tener con Lovenox, lo inyectas 2 veces al día, pero ¿qué haces con esta persona mayor que se va a casa? Es mucho más fácil que le digas que se tome la pildorilla oral. O sea, la elección de estos anticoagulantes ha sido hecho tanto en función de la efectividad como de la facilidad de administración. Una pregunta de los colegas que están participando. ¿Tenés un valor de corte de dímero D al ingreso para pacientes COVID-19 que marque un pronóstico? Más o menos puedes coger 3 veces el normal, pero recuerda que os he dado una batería de biomarcadores. Y si tienes 2,9, pero también tiene el FPD, pues ya es de alto riesgo. Si tiene una CRP elevada, también es de alto riesgo. ¿Sabes lo que quiero decir? No te puedes fundamentar solamente en el cutoff point de un parámetro, sino que has de mirar, al fin y al cabo, vas a tratar a un paciente, no vas a tratar a un parámetro. Y otra pregunta, ¿aumenta la dosis de heparina de bajo peso basándose en un aumento de dímero D en un paciente internado en unidad coronaria intensiva con COVID-19? ¿Solamente en eso? No, nosotros lo que hace es fundamentado en el riesgo general de trombosis, no solamente en el
Dimer. Te hago una pregunta. ¿Por qué no ya sé que ahora hay una cuestión sobre la anticoagulación al alta, pero ¿por qué no la anticoagulación al alta no continuarla con heparina de bajo peso molecular? Como te he dicho anteriormente, la administración es más difícil para un paciente y recuerda que aquí estamos hablando de un país donde no existe un seguro socializado, como por ejemplo en España hay enfermeras que van a casa del paciente y lo inyectan. Aquí no. Segundo, las personas mayores, las mujeres que son propensas a la osteoporosis, no les quieres dar. ¿Por qué se están imponiendo los nuevos anticoagulantes orales? Por la facilidad de uso, por la predictibilidad, porque no hace falta monitorización. Es por la misma razón que se utilizan. Si tienes una persona joven con un cierto nivel socioeconómico que puede continuar inyectándose, no veo el por qué no. Bueno, a mis amigos los comentaristas, ya llevamos más de 1 hora. Juan Badimon tiene que descansar. Sí, que yo empiezo muy pronto, ¿eh? Que yo empiezo, o sea, de nuevo les quiero agradecer 2 cosas, la gente de invitarme. Eso, bueno. ¿Alguna breve pregunta? ¿Lo dejamos? Por mí, ya estoy. ¿Alguna cosa más? ¿Los comentaristas? Nada. Bueno, Juan José, muchísimas gracias. Como siempre, hemos aprendido muchísimo. Te agradecemos mucho. Saludos por tu casa a tu señora. Bueno, y gracias a Héctor Luciardi, a Néstor Vita y a todos los numerosos participantes de este simposio. Y muchísimas gracias a la Federación Argentina de Cardiología. Saludos a todos. Gracias, Juan. Y recuerden la diapositiva más importante. Prevenir es mejor que curar. Tomen medidas para que vean ustedes cómo Argentina ha duplicado casi el número de contagiados en 20 días. Vayan con cuidado que es un virus, como decimos en España, con mala gaita o mala leche. ¿De acuerdo? Vale, muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, comunidad. Hasta luego. Bueno.